Imagina estar en un restaurante, uno de esos que están abarrotados, ¿no? Y intentando escuchar a la persona que tienes enfrente. Uf, misión imposible. Mientras docenas de otras conversaciones, pues, se arremolinan a tu alrededor. Y ahora piensa, ¿y si una tecnología pudiera, no sé, meterse en tu cerebro y girar como un dial? Que silencia todo lo demás. Y dejar solo esa única voz, súper nítida, súper clara. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un artículo de investigación que intenta hacer precisamente eso, resolver el legendario problema de la fiesta de cóctel. El documento se titula Furcanet y presenta una arquitectura de inteligencia artificial diseñada para separar las voces de varios hablantes usando un único micrófono. Nuestra misión hoy es desgranar esta tecnología, pieza por pieza. Vamos a explorar el problema de fondo, que es mucho más complejo de lo que parece. También la ingeniosa, pero la verdad enrevesada solución que proponen los autores y, sobre todo, vamos a debatir si sus resultados son realmente el salto cuántico que afirman o, bueno, solo una mejora más en una larga lista. Pues empecemos por el principio. El artículo plantea un escenario que todos conocemos. El sistema auditivo humano es increíblemente bueno, es que es una pasada para enfocarse en una voz entre un mar de ruido. Pero, para las máquinas, esto ha sido durante décadas un reto monumental. ¿Cómo se le enseña a un puñado de silicio a hacer algo que nuestro cerebro hace de forma, pues, casi mágica? Pero meollo del asunto. La primera es que cualquier sistema útil tiene que ser independiente del hablante. No vale de nada si solo funciona con mi voz y la tuya, porque lo hemos entrenado previamente. Tiene que funcionar con dos voces cualesquiera que nunca haya escuchado. Claro, si no, no sirve para un audífono o para grabar una reunión. No es práctico. Y la segunda, que es la más restrictiva, es que debe funcionar con un solo micrófono, lo que en la jerga se llama una entrada monoural. Si tuvieras dos o más micrófonos, podrías usar trucos de ingeniería bastante establecidos, como el beamforming, que es como tener dos oídos, ¿no? Ah, claro. Puedes triangular la fuente del sonido, saber de dónde viene cada voz y usar esa información espacial para separarlas. Pero con un solo micrófono, con un solo oído, esa dimensión espacial desaparece. Todo llega mezclado en una única señal. Es como si te dieran un batido de fresa y plátano y te pidieran que saques por un lado el puré de fresa y por otro el de plátano. Suena casi imposible. Es una gran analogía. Y el artículo menciona de pasada los métodos tradicionales, como el análisis computacional de escenas auditivas, el CASA, o la factorización de matrices, NMF. Eran intentos interesantes, pero se rompían en cuanto las condiciones no eran perfectas. No eran robustos. Pero el foco del artículo está en los métodos más modernos, los que usan aprendizaje profundo, las redes neuronales. Y aquí es donde plantean que incluso estos sistemas tan potentes tenían un talón de Aquiles, una limitación fundamental. Así es. La gran mayoría de estos sistemas no trabajaban con el audio en bruto, con la onda de sonido tal cual la grabarías. El primer paso era siempre convertir esa onda en una imagen, una representación visual llamada espectrograma. Mm, Y lo hacían mediante una técnica matemática llamada transformada de Fourier de tiempo corto, o STFT. Espera, ¿y por qué harían eso? Suena un poco contraintuitivo. Si quieres analizar sonido, ¿por qué lo conviertes primero en una imagen? Pues porque las redes neuronales que estaban más desarrolladas en ese momento, sobre todo las redes convolucionales, eran fantásticas para trabajar con imágenes. Se pensó que era más fácil tratar la separación de voces como un problema de separación de imágenes. La red aprende a identificar qué píxeles del espectrograma pertenecen a la voz A y cuáles a la voz B. Ya veo. Es como si, para entender una novela, en lugar de leerla, la convirtieras en una nube de palabras y le pidieras a la IA que separe las palabras que probablemente usó un personaje de las que usó otro. Se pierde toda la estructura, la sintaxis. Has dado en el clavo. Pierdes información. Y el artículo argumenta que este paso, la SFTF, es un cuello de botella. No solo porque no está claro que sea la mejor representación posible, sino por algo mucho más grave. Impone un límite superior teórico en la calidad de la separación. ¿Un límite superior? Sí, al crear el espectrograma se suele simplificar o incluso descartar una parte del sonido, llamada la fase. Es una parte de la información increíblemente compleja de modelar. ¿Y qué pasa si descartas esa fase? Pues que incluso si tuvieras una red neuronal perfecta, una IA divina que supiera separar los espectrogramas a la perfección, nunca podrías reconstruir las dos voces originales de forma impecable. Había un techo de cristal teórico que era imposible de romper. Por muy bueno que fuera tu sistema,
siempre estaría limitado por la calidad de esa representación inicial. Entendido. Y esto es clave para entender por qué Furcanet es un cambio de juego. De acuerdo. Entonces, el problema no era la inteligencia de la red, sino que le estaban dando para trabajar una versión de la realidad de baja calidad, por así decirlo. Y aquí es donde llega Furcanet. El nombre viene del latín furca, horquilla, supongo que porque divide el audio en dos. To end, de principio a fin. Este término se usa mucho, a veces un poco a la ligera, pero aquí tiene un significado muy concreto. La red recibe la onda de sonido en bruto sin procesar y produce directamente las dos ondas de sonido separadas. Se salta por completo ese paso intermedio del espectrograma. O sea, le dan el matido de fresa y plátano directamente, sin convertirlo en una foto primero. Precisamente. Y para hacerlo, proponen una arquitectura que, como se ve en la figura 1 del artículo, es como una cadena de montaje con varios especialistas. A ver, desglosemos esa cadena de montaje, porque me estás describiendo un sistema con 3 tipos de redes neuronales distintas, una detrás de otra. Suena como pegar con cinta adhesiva un motor de Ferrari a un chasis de un utilitario y unas ruedas de bicicleta. ¿Cómo es posible que algo así funcione sin que explote en la primera prueba? La pregunta es muy buena, porque la complejidad es enorme. Empecemos por el primer especialista de la cadena, un conjunto de capas convolucionales gated o GCNN. Estas no son las típicas capas convolucionales. Usan un mecanismo especial de compuerta, la unidad lineal gated o GLU. Una compuerta. ¿Qué significa eso? Imagina que el sonido que entra es un río muy caudaloso. Una red convolucional normal intenta procesar todo el caudal a la vez. Pero una GCNN pone compuertas en ese río. Es como si la red aprendiera a decir, mira, esta parte del caudal, la que se corresponde con las frecuencias típicas de la voz humana, voy a dejar que pase con toda su fuerza. Vale. Pero esta otra parte, que parece más bien ruido de fondo o un zumbido, voy a cerrarle un poco el grifo. De esta forma, desde el principio, la red aprende a enfocarse en lo que realmente importa y a atenuar lo que no. Es un control de flujo de información muy potente. Entendido. Es un portero inteligente en la puerta de la discoteca, que deja pasar a los que tienen buen aspecto y frena a los que no. LSTM son las siglas de memoria a corto-largo plazo, y BI es de bidireccional. Bidireccional. Mira hacia el futuro. No exactamente, pero casi. Analiza el audio no solo hacia adelante a medida que va llegando, sino que también procesa la secuencia entera hacia atrás. Esto es crucial para entender el contexto. Piensa en la frase, no firmes ese contrato porque es una estafa. El significado completo de no firmes depende de lo que viene después, ¿sabes? Claro. Una red que solo mira hacia adelante tendría dificultades. Una BLSTM tiene la película completa antes de tomar una decisión. Vale, tenemos al portero, la GCN, que filtra la enterrada, y luego al analista, la BLSTM, que tiene memoria y entiende el contexto completo. ¿Quién es el último de la fila? El último es el juez. Una red neuronal profunda, una DNN tradicional, una red densa y completamente conectada. Esta red recibe toda esa información ya filtrada, procesada y contextualizada y es la que toma la decisión final. La que realiza el mapeo para separar todo eso en dos flujos de salida distintos, uno para cada voz. Es la que dice esto es del hablante A y esto del B. Justo. Basado en todo lo que me han contado los especialistas anteriores, esto pertenece al hablante A y esto otro al hablante B. Sigue sonándome a una Frankenred muy compleja, lo que me lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se entrena algo así? Porque si falla una pieza, el resto se desmorona. De hecho, leyendo el paper, me encontré con una parte que me dejó alucinada. Admiten sin tapujos que tuvieron problemas serios en el entrenamiento. Absolutamente. Y eso nos lleva a la parte más artesanal del trabajo. Primero, tomaron una decisión muy inteligente sobre qué optimizar. En lugar de usar una métrica abstracta, decidieron optimizar directamente algo que se corresponde con la percepción humana de la calidad, la relación señal-distorsión, o SDR. Explícame qué es la SDR como si tuviera 10 años. Imagina que la señal original limpia es la música, y cualquier error que introduce la red, pues ruido, restos de la otra voz, es el ruido. La SDR es simplemente el ratio entre la potencia de la música y la potencia del ruido. Un SDR alto significa mucha música y poco ruido.
que es lo que quieres. Vale. Así que le dijeron a la red, tu único objetivo en la vida es maximizar este número. Haz que tu salida se parezca lo más posible al original limpio. Vale, el objetivo es claro, pero aún así fallaba. Y aquí viene la parte que me fascinó. La figura 3 del artículo muestra curvas de entrenamiento que funcionaron y otras que no. A veces la red se quedaba atascada en un mal resultado, un SDR horrible de -3 o -4 decibelios, y de ahí no se movía. Su solución fue reiniciar el entrenamiento. Una y otra vez. Sí, sí. Hasta que, por pura suerte, la configuración inicial aleatoria de la red era buena y empezaba a aprender. Es el equivalente científico de ¿has probado apagarlo y volverlo a encender? Es una descripción perfecta. Lo llaman un truco ad hoc y es mucho más común en el aprendizaje profundo de lo que la gente se piensa. El paisaje de optimización de estas redes no es una cuesta abajo suave, es como una cordillera inmensa llena de valles profundos, que son las buenas soluciones, y pequeños hoyos, que son los mínimos locales. Ya. Si empiezas a caminar en un punto aleatorio de la cordillera, es muy fácil que caigas en uno de esos hoyos y te quedes atascado. Y su truco es, básicamente, teletransportarse a otro punto aleatorio de la cordillera hasta que por casualidad empiecen a rodar hacia uno de los valles de verdad. Exacto. No es elegante, desde luego, pero es una solución pragmática a un problema endiabladamente difícil. Y sinceramente es de agradecer la honestidad de los autores al incluirlo. Muchos equipos de investigación habrían escondido esta parte bajo la alfombra para que su método pareciera más robusto de lo que es. Vale, me queda claro que el entrenamiento fue una especie de apaño con mucha prueba y error. Pero supongo que lo importante es si al final la cosa funcionó. ¿Toda esa complejidad arquitectónica y esos reinicios a la desesperada valieron la pena? Aquí es donde el artículo saca la artillería pesada. La tabla 1 es el corazón de todo el trabajo. En ella comparan la mejora en SDR de Furcanet con todos los sistemas más punteros de los 2 años anteriores, usando el mismo conjunto de datos estándar para que la comparación sea justa. Y los números son bastante bestias, la verdad. Furcanet consigue una mejora de SDR de 13.3 decibelios. El mejor sistema anterior, uno llamado Chimera++, se quedaba en 12.0. Una mejora de 1.3 decibelios, para quien no esté familiarizado con el mundo del audio, es muy, muy significativa. Muchísimo. No es una mejora marginal, es un salto considerable. Sin duda. Solo con ese número ya se coronaba como el nuevo estado del arte. Pero esa no es ni siquiera la parte más importante de la tabla. Hay otro número ahí, uno que es fácil pasar por alto, pero que es la verdadera bomba del artículo. Es el valor que etiquetan como IRM. IRM. Significa Ideal Ratio Mask, máscara de ratio ideal. Es un valor teórico. Representa el rendimiento máximo posible que podría alcanzar cualquier método basado en la STFT, en las condiciones más ideales que puedas imaginar. A ver. Es como decir, si tuvieras una máscara mágica para el espectrograma que supiera con un 100% de certeza qué píxeles pertenecen a cada hablante, este es el mejor resultado que podrías obtener al reconstruir el audio. Y ese valor, ese límite físico impuesto por la STFT en estos datos, es de 12,7 decibelios. Para. Repite eso. Me estás diciendo que el máximo teórico absoluto con la tecnología anterior era 12,7 y este cacharro ha sacado un 13,3. Eso es. Eso no debería ser posible. Es como si alguien corriera los 100 metros lisos en menos tiempo del que, según la física, un ser humano puede tardar. ¿Cómo diablos lo han hecho? Exactamente. Y esa es la conclusión demoledora del trabajo. No han corrido más rápido en la misma carrera. Han demostrado que se podía competir en una carrera completamente nueva y sin límites de velocidad. Al deshacerse de la SFT y trabajar directamente en el dominio del tiempo, Furcanet no está sujeto a ese techo de cristal de 12,7 decibelios. Es como si durante años los ingenieros hubieran estado construyendo coches cada vez más rápidos, pero todos limitados a 127 kilómetros por hora, porque la carretera en la que probaban no daba para más. Y de repente llega Furcanet, construye una autopista nueva y alcanza los 133. Claro. La noticia no es solo el nuevo récord, sino la existencia de una carretera mejor. Es una analogía perfecta. Han demostrado de forma empírica que el cuello de botella no estaba en la inteligencia de las redes, sino en la representación de los datos que les estaban dando. Al trabajar directamente con la onda de sonido, Furcanet tiene acceso a toda la información, incluida esa fase, que los otros métodos descartaban,
y puede aprender a separarla de una forma que era físicamente imposible para los métodos anteriores. Es un cambio de paradigma. Totalmente. Hagamos un repaso, porque el viaje ha sido denso. Hemos visto cómo el problema de la fiesta de cóctel es un desafío tremendo para la IA, sobre todo con un solo micrófono. Los métodos anteriores, incluso los más avanzados, estaban fundamentalmente limitados por su dependencia de convertir el audio a espectrogramas, un proceso que, ahora sabemos, pierde información crucial. Y frente a eso, Forcanet propone una arquitectura end-to-end, o sea, de principio a fin, que trabaja directamente con el sonido en bruto. Para ello, utiliza una compleja cadena de montaje de redes neuronales. Capas convolucionales con compuertas para filtrar lo importante, redes LSTM bidireccionales para entender el contexto. Y una red final para tomar la decisión. Exacto. Y a pesar de un proceso de entrenamiento un tanto, peculiar, los resultados son espectaculares. No solo supera a todos sus competidores, estableciendo un nuevo récord, sino que hace algo que se creía imposible. Rompe la barrera teórica que limitaba a toda una generación de sistemas anteriores. Exacto. La conclusión es clara. Este enfoque, trabajar en el dominio del tiempo, es el camino a seguir. Han abierto una nueva autopista para la investigación en este campo. El propio artículo termina sugiriendo que el siguiente paso es probar si esta arquitectura aguanta el tipo con 3 o más hablantes simultáneos. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si esta tecnología se perfecciona y se integra en los dispositivos que usamos cada día, las implicaciones son enormes. Por un lado, podría transformar la vida de las personas con pérdida auditiva o permitir transcripciones perfectas en reuniones caóticas. Pero por otro lado, también abre la puerta a sistemas de vigilancia capaces de aislar una conversación concreta en mitad de una plaza pública con una claridad sobrehumana. ¿Qué ocurre cuando una máquina puede escuchar mejor que nosotros? Una pregunta crucial, sí. A medida que estas tecnologías abandonan el laboratorio y entran en el mundo real. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta la próxima.